Acá tenemos una fuente de B-Core. Es más o menos lo mismo que venimos viendo hasta ahora, pero tiene algunas diferencias que quiero que veamos, porque así vamos a ir abriendo la mente a placas que nos pueden llegar, vamos a ir viendo más casos, ganando más experiencia y estar mejor preparados. Por eso, esa es la idea de la repetición, pero siempre con varios ejemplos. Esta fuente de B-Core es prácticamente lo mismo. Tenemos un regulador que va a ser el control de la fuente, y la diferencia es que acá podemos ver que tenemos muchos componentes. ¿Cómo los vamos a dividir? Quiero que recuerden que las demás fuentes que estuvimos viendo hasta ahora siempre poseen un MOSFET de alta, que es este. Acá ya vamos a hacer zoom, pero por ahora les digo que esto es CPU B+, o sea, esto es 19 volts, la línea de B+. Mi línea de B+, es mi MOSFET de alta, está conectada directamente al MOSFET de baja. Acá tengo ground, o sea, este es mi MOSFET de baja. Tengo bobina, el corazón de la fuente, ya sé que acá hay una fuente. Y esto es un conjunto que en sí ya es una fuente. A este conjunto lo vamos a llamar de fase. Pero ¿qué ocurre? Este conjunto me puede generar una cantidad de corriente limitada. Si yo tengo mi CPU que me consume mucha corriente, un CPU consume mucha corriente, yo voy a estar exigiendo esta fase, estoy exigiendo estos componentes para que me generen una cantidad de corriente muy grande. Ellos van a terminar levantando temperatura y van a terminar dañándose. ¿Qué hago entonces? Duplico exactamente lo mismo acá abajo. Otro MOSFET de alta, otro MOSFET de baja, otra bobina y tengo otra salida. Y esto es otra fase. Tengo fase 1 y tengo fase 2. Son dos fases controladas por el mismo regulador. ¿Cómo van a trabajar? Acá tengo CPU Core y acá tengo CPU Core. Van a generar la misma tensión que va para el mismo lugar. De hecho, sus salidas van a estar atadas por una pista de cobre. Cuando midamos la salida de CPU Core, cuando midamos esta bobina, automáticamente vamos a estar midiendo esta otra bobina que está acá abajo, porque ellas están unidas por una pista. Son dos fuentes, 6 componentes, ya vamos a hablar del otro MOSFET de baja, 6 componentes, pero que en realidad hacen una sola salida. ¿Por qué? Porque en el momento que mi CPU pida 40 amperes, yo voy a generar 20 amperes con mi fase 1 y voy a generar 20 amperes con mi fase 2. De esa forma, la fuente, todos los componentes van a trabajar de manera a no levantar tanta temperatura, no sobrecargarse y no explotar. Y esta fuente va a ser mucho más durable. Son componentes, son dos fuentes distintas, pero que están trabajando para generar lo mismo. CPU Core. No es que una va a tener 10 volts y la otra va a tener 5. No. El objetivo es que estas dos fuentes sean controladas por este regulador para que acá a la salida yo tenga una tensión de CPU Core. La única cuestión que va a entrar acá en juego es que la corriente va a ser dividida. Cada una va a generar una parte para no sobrecargarse. Otra diferencia es que acá tenemos otro MOSFET de baja. ¿Por qué tenemos esto? Nuevamente, por la corriente, la cantidad de corriente que va a exigir nuestro CPU es muy grande. Entonces, le ponemos otro MOSFET de baja para que este MOSFET de baja no recaliente y no se queme. Ponemos dos para que se dividan la carga. La forma de trabajo de esta fuente va a exigir mucho de estos MOSFETs de baja. Si dejáramos uno solo, quizás se dañaría. Ojo, en algunos ejemplos, en algunos casos, ustedes pueden llegar a encontrar acá en el diagrama dos MOSFETs de baja y en la placa ver apenas uno. Eso varía de proyecto a proyecto, pero no se asusten, si ven dos MOSFETs de baja, es absolutamente normal. Fuentes de B-Core suelen tener dos fases y dos MOSFETs de baja. Tengo una fase con uno de alta, dos de baja. Tengo otra fase con uno de alta y dos de baja. Analizando un poco más la fuente,
Otro detalle que yo puedo encontrar acá que me puede molestar es que acá no veo mi capacitor de salida. El capacitor de salida debería estar acá, acá yo debería tener otro, pero no los veo. Cuando ustedes analicen una fuente de V-Core, es muy normal no encontrar los capacitores en la página del regulador de V-Core. Los capacitores de filtro de esta fuente, los capacitores que hacen el filtro de V-Core, por ejemplo un Neck-Talking, ese creo que ya mucha gente lo conoce, se encuentran en la página de alimentación del procesador. Yo acá tengo un punto y tengo escrito CPU Core. Acá tengo un punto y tengo escrito CPU Core. Esto ya me da la pauta que estas dos fuentes trabajan unidas, que acá tengo un cable y si mido una u otra es la misma medición. Y este cable va hacia más allá, donde tengo capacitores de filtro y tengo mi querido CPU. El dibujo completo sería más o menos así. Esta línea está unida con esta. De acá saco una pista que va hasta los capacitores de filtro, que pueden ser un Neck-Talking, o pueden ser 3, 4, 5, 6 capacitores de tantalio individuales. Y esa línea ya filtrada entra para alimentar mi CPU. Ahora vamos a empezar a hablar de las fallas, porque justamente acá estamos hablando de cortocircuitos. Queremos hablar de cortocircuitos, vamos a ver los cortocircuitos. Empecemos. Nuevamente, acá no encuentro jumper. Es lo más normal que no encuentren un jumper en esta sección de V-Core. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar las bobinas. Tengo una bobina de mi fase 1, la voy a levantar. Me va a quedar una gota de estaño acá y una gota de estaño acá. Y la pista abierta, cortada al medio. Acá abajo voy a sacar la otra bobina también. Recomiendo, una vez más, están empezando, saquen las dos bobinas. Cuando empiecen a ganar más experiencia, van a ir adoptando nuevas técnicas. Pero, por ahora, saquen del circuito las dos bobinas y encuéntrense con 4 puntos. 2 puntos acá, con un componente faltando al medio que los separa. 2 puntos acá, con un componente faltando al medio que los separa. ¿Por qué hice esto? Porque estoy hablando que encontré 0 ohm. Definí que hay un cortocircuito. Una vez que levanto mis bobinas, el cortocircuito, así como en todas las demás fuentes que estuvimos analizando, se va a quedar en uno de los dos lados. Si yo encuentro 0 ohm de este lado, donde tengo mis MOSFETs, mi regulador, nuevamente puedo empezar midiendo estos MOSFETs de baja para ver si me están ocasionando un corto hacia ground. Estos MOSFETs los puedo medir y los puedo remover. Si los remuevo y sigo con el cortocircuito, puedo aplicar tensión. ¿Qué tensión puedo aplicar en esta línea? Y esta línea suele trabajar con 1 volt, puedo aplicar 1 volt. Empiezo con 1 volt, 1 ampere y voy subiendo. ¿Puedo aplicar tensión sin remover los MOSFETs? Sí. Recomiendo siempre intentar encontrar los componentes sin aplicar tensión cuando sea un caso de estos, porque ya les digo que estos MOSFETs fallan mucho. Entonces es normal, si el cortocircuito nos quedó de este lado, que el problema sean los MOSFETs. No cuesta nada sacar 2 MOSFETs antes de aplicar tensión. Que aplicar tensión siempre sea uno de los últimos casos, principalmente cuando estás empezando y puedes cometer errores. Encontré estos MOSFETs dañados, puedo reemplazarlos. Pero hay un tema muy grande acá. Esta fuente, así como las demás, cuando yo tengo un daño en cualquier uno de estos puntos, recuerdan que yo dije, cuando tienen un daño en un MOSFET de baja, es muy posible que el de arriba esté dañado, que el de arriba haya sufrido. Y también tenemos la posibilidad que nuestro controlador haya sufrido. Lo ideal es cambiar MOSFET de baja, MOSFET de otro MOSFET de baja, MOSFET de alta y regulador. Pero lamentablemente, como estas fuentes trabajan en conjunto,
cuando se nos daña una fase, lamento decirles, pero lo ideal es que cambies también este otro de esta fase, este otro de esta fase y este otro de esta fase. En la práctica, o sea, puede sonar un poco engorroso, pero en la práctica vas a estar mucho más seguro del trabajo que estás haciendo. ¿Y qué cambia? Ya ibas a cambiar 3 MOSFETs, un regulador y posiblemente algún filtro. Vas a cambiar 3 MOSFETs más, vas a cambiar 30 centavos de dólar. ¿Y cuánto tiempo te lleva sacar 3 MOSFETs? 2 minutos, 1 minuto. Entonces no es tanto. Ya, les recomiendo que no importa, porque una vez que ustedes abran las bobinas, puede ser que ustedes encuentren 0 ohm acá y acá ya encuentren 200 ohm, supongamos. No importa que el corto esté evidentemente acá, no importa que ustedes hayan encontrado estos 2 MOSFETs en corto y nada más, no importa. Lo ideal siempre es cambiar el conjunto. En este caso van a ser 6 MOSFETs. Si se daña este, cambiamos los 6. 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 Si tengo un corto en mi B+, como vimos en el otro video, se daña este, cambiamos los 6. Se daña este, cambiamos los 6. Si se daña este, cambiamos los 6. Digo 6 refiriéndome a MOSFETs. Y también sumen el regulador. Y de preferencia filtros de salida. Es una reparación engorrosa, es una reparación complicada, pero esta fuente también es campeona, y lo van a ver por experiencia propia, es campeona en dañar componentes si no cambias el conjunto. Ya me han tocado muchos casos donde apenas tenía un MOSFET dañado o que apenas tenía un capacitor de la salida de la fuente. En la parte de salida de la fuente tenía un capacitor dañado en corto, lo cambio, vuelve a quemarse, lo cambio, vuelve a quemarse, o tenía algún MOSFET dañado y lo cambio y vuelve a quemarse. Lo ideal cuando encontremos cualquier elemento que haga parte de esta fuente dañado es cambiar el conjunto. 6 MOSFETs, un regulador, y es bastante bueno si pueden al menos sacar de otra placa, no necesitan ser capacitores nuevos, pero cambiar los capacitores de filtro, que van a estar acá en la salida en otra página, como les he dicho. Bien. Este es el caso si encontramos el cortocircuito del lado de allá de la bobina. Y si lo encontramos del lado de acá. Bueno, vamos a hacer un poco de zoom hasta para el que quiera. Esto de cualquier forma, ya les digo, es un diagrama, un LA5753. Si quieren bajarlo para revisar mejor. Vamos a hacer un poco de zoom porque ya sabemos de qué estamos hablando. Y ahora ya les puedo decir el otro caso. Separamos nuevamente nuestra bobina. No está más acá. Sacamos las dos bobinas. Antes teníamos 0 ohm en esta bobina. Obviamente 0 ohm en esta bobina, porque acá tengo una línea que une las dos salidas. Ya les expliqué. Separamos la bobina y me encuentro que de este lado yo tengo 200 ohm y de este otro lado yo sigo teniendo 0 ohm. Ya puedo determinar que el corto está en mi CPU core. Si el corto está en mi CPU core, yo voy a aplicarle un volt, que es una tensión que el CPU va a soportar. Empiezo con 1 ampere y empiezo a tantear a ver qué es lo que levanta temperatura. Porque recuerden que acá yo tengo a la salida de todo, al final de todo, tengo mi CPU, pero los que pueden estar dañados son mis capacitores de filtro. Son unos capacitores de tantalio que pueden estar dañados. Aplico un volt y empiezo a ver, ¿estos capacitores levantan temperatura? Bueno, aparentemente están dañados. Si los capacitores no levantan temperatura, me fijo si mi CPU levanta temperatura. Aclaraciones. Si encontramos los capacitores en corto, los capacitores hacen parte de ¿quién? Hacen parte de la fuente.
Estos capacitores normalmente tienen un límite de 2.5 volts. Ese es el límite que soportan de tensión. ¿Por qué se quemaron? A veces puedes tener mucha mala suerte que se queme, pero estos capacitores son bastante durables, no suelen ponerse en corto, a no ser que reciban una tensión más alta que los 2.5. Si encontrás estos capacitores en corto, te recomiendo plenamente que cambies el conjunto. 6 MOSFETs, 2 de baja en una fase, 2 de baja en otra, 1 de alta en una fase, 1 de alta en otra, y cambies el regulador. Ya me ha pasado mucho encontrar estos capacitores en cortocircuito, cambiarlos y se ponen en cortocircuito de nuevo. Porque la fuente de alimentación está fallando, aunque no me ocasione un corto, yo no mido un corto, está fallando. En un momento me tiró más de 2.5 volts, lo que es una monstruosidad, y de hecho me puede hasta haber quemado el CPU. Me puso los capacitores en corto, yo cambio los capacitores, en el momento que la enciendo, empieza a trabajar mal de nuevo y me vuelve a quemar los capacitores. Esto ocurre y ocurre bastante seguido en algunas placas, en algunos casos. Lamentablemente, lo ideal es esto. Si ustedes quieren ahorrarse, como tip, si quieren ahorrarse de gastar todos los componentes, digamos, si ustedes quieren simplemente arriesgarse, arriésguense siempre que el CPU sea de zócalo. Si yo puedo sacar este CPU de la placa, sacarlo del zócalo y dejar un hueco, cambien los capacitores y enciendan la placa. Si ustedes, al menos durante algún momento, logran ver una tensión de alrededor de 1 volt en esta salida, ya pueden definir que la fuente está reparada, que aparentemente no volvió a dañarse. Hay un riesgo, pero ahí caben ustedes querer arriesgarse o no. Puede ser que tuvieron la gran mala suerte que realmente uno de estos se haya puesto en corto. No es habitual. Pero si van a arriesgarse, arriésguense sin el CPU. Lo mismo digo si ustedes no van a querer cambiar el conjunto completo, siempre prueben sin el CPU. Cambiaron el conjunto completo, desapareció el corto, yo tenía un problema en mi fuente, cambié capacitores, cambié MOSFET, cambié regulador, cambié todo cambié. Me desapareció el cortocircuito. Fantástico. Enciendo el equipo y no muestra imagen. Enciendo el equipo y se apaga. Recuerden, principalmente si llegaste a tener estos capacitores en corto, es porque tuviste más de 2.5 volts. Cambiar el CPU es el próximo paso. Lamentablemente, tu CPU hay una gran probabilidad que haya explotado. Ahora consideremos que nuevamente de este lado tengo los 0 ohm y esta creo ya es la última consideración de ejemplos que podemos hacer. Vuelvo a dibujar mi CPU. Consideremos que tengo los 0 ohm, levanté las bobinas, de este lado está ok, de este lado tengo 500 ohm. Las fuentes están bien, de este lado también. Recuerden que son dos fases distintas, vamos a medir de los dos lados, De los dos lados siempre van a medir a donde sacaron esta bobina y a donde sacaron esta bobina. Van a medir donde sacaron ambas bobinas. Acá encuentro 500 ohm, acá encuentro 500 ohm, fantástico. De este lado tengo 0 ohm, corto. Aplico tensión, 1 volt, 1 ampere, empiezo por ahí, 2, 3, voy subiendo, voy viendo. No suban la tensión, sino ustedes mismos van a terminar quemando estos capacitores poniéndolos en corto. Suban la corriente, no suban más de 1 volt, 1.1, 1.2, no suban más que eso, ¿bien? Principalmente si no saben las características del CPU y qué tensión máxima soporta. Si vengo aplicando corriente, vengo aplicando tensión, vengo subiendo corriente y mi CPU empieza a calentar, de hecho estamos viendo que el CPU puede estar dañado internamente. Ahí viene la gran pregunta, ¿cuánto va a calentar?
Depende muchísimo. Estamos hablando de procesadores que pueden ser, solo hablando de Intel, tenemos hoy en día las máquinas que más aparecen son Intel de segunda generación, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y ahora ya van a aparecer los de octava. Entonces, y además es un i3, i5, i7, ¿qué es? No necesariamente vas a poder definir. ¿Con qué te vas a guiar? Yo aplico tensión y si el procesador hierve, me quema el dedo, está dañado. Ahí sí, un procesador no tiene que inmediatamente, apenas le aplicas ese volt de tensión, no puede de manera prácticamente instantánea hervir a punto de quemarte el dedo. Eso es un procesador quemado. Eso es un procesador con un corto bruto. Y eso es lo que vamos a buscar acá. Cristian, mi procesador se puso tibio. No quiere decir nada. Lamentablemente, ahí ya es un punto donde vamos a estar un poco perdidos en este paso que es una etapa inicial, que apenas es una etapa que ustedes necesitan saber para poder avanzar, para no quedarse con un hueco en el medio del camino. Pero estos casos donde el procesador le aplicas tensión, tenés una baja resistencia, la fuente deja de funcionar, tenés una resistencia muy baja en esa línea, aplicas tensión, capacitores no calientan, CPU se pone tibio. Lamentablemente no podés definirlo, vas a necesitar un osciloscopio, vas a necesitar analizarlo más a fondo, o bien, si tenés la suerte de trabajar con un procesador que sea de zócalo, lo cambiás. Si es un procesador VGA, estás en un punto un poco complicado. Lamentablemente, estos problemas, la detección de CPUs dañados, los CPUs que son soldados a la placa, es difícil sin el uso de un osciloscopio. Vamos a depender un poco de la suerte. Vamos a depender que cuando apliquemos tensión este procesador me queme el dedo. O vamos a depender que cuando nosotros encendamos la máquina con todas las bobinas puestas, sin tocar, sin una gota de estaño, es un muy buen tip poner el dedo arriba del CPU, encender la máquina y ver si te quema el dedo instantáneamente. A veces en equipos que encienden y se apagan, seguí presionando, encendelo varias veces. Seguí encendiendo, que encienda, se apaga, enciende, se apaga, enciende, se apaga, y seguí, enciende y se apaga. Si en alguna de esas encendidas arranca a freírte el dedo, ya sabes que tu procesador está quemado. Pero lamentablemente, repito, vas a depender un poco de la suerte. Vas a depender que este CPU levante temperatura, o vas a depender que este CPU levante temperatura cuando aplicas tensión con la fuente, o vas a depender que levante temperatura cuando está todo soldado en la placa y todavía no empezaste a medir. Ese es otro tip muy importante para detectar un CPU dañado sin el uso de osciloscopio, de manera muy fácil. Encender el equipo sin ponerle el soldador arriba, sin una gota de estaño. Encendés el equipo con el dedito arriba del procesador y te fijas si hierve. Consumo. ¿Qué consumo? ¿Qué corriente me va a consumir este CPU cuando yo le aplique tensión con la fuente de alimentación? Nuevamente, no puedes definirlo. Yo tengo videos que muestran claramente cómo un procesador dañado logra consumir hasta menos corriente que un procesador andando. Si este procesador te llega a consumir una bestialidad de, no sé, por decirte algo, te llega a consumir unos 2 amperes, es muy probable que esté dañado. Pero también, en el momento que el procesador te empieza a consumir unos 2 amperes o 2 amperes y medio, no sé, te empieza a consumir una cantidad de corriente absurda para una máquina que está apagada, sin energía. Recuerden que nuestro cargador está guardado. No conectamos cargador ni batería para estas pruebas. Recuerden, nuevamente, jamás empezamos a trabajar con la fuente y no conectamos cargador y batería. Principalmente si ya sacamos componentes. Y aplicás un volt en la bobina y este procesador empieza a tener un consumo alto, lo más normal es que levante también temperatura, porque esa corriente está circulando por él y tiende a generar calor. Esto es una base acá, en la parte de lo que sea CPU, de lo que sea GPU y en algunos casos de lo que sea PCH. Tengo que serles sincero y decirles que apenas con un multímetro y una fuente, hoy en día les va a costar. Si agarran máquinas un poco más antiguas, principalmente
donde puedas sacarle el CPU para poder definirlo, les va a ser más fácil. Pero van a depender de tener este conocimiento que yo les estoy intentando pasar y van a depender de la suerte. Para dejar de depender de la suerte es avanzar, seguir estudiando, seguir acompañando lo que estamos estudiando en el entrenamiento, y las herramientas son importantes. Llegar al osciloscopio es muy útil y te va a quitar muchísimo estas dudas. Vas a poder definir mucho más fácil quién está fallando. Por ahora, lo más importante que yo quería que ustedes vieran era cómo en la fuente de B-Core muchas veces van a encontrar varias fases que están unidas entre ellas, la importancia de levantar las dos bobinas en lugar de una, la importancia de cambiar todos los componentes, o sea, cambiar los 6 MOSFETs, el regulador y de preferencia los filtros. Casos comunes: filtro en corto, hubo más de 2.5 volts, posiblemente vas a tener que cambiar absolutamente todo. Terminaste de reparar tu fuente de B-Core, probala sin CPU. Tomen nota, por favor tomen nota de esto que estoy hablando, que son tips que les van a servir. Terminaste de reparar, la probaste sin CPU, aparentemente está todo bien, pones el CPU, el equipo no genera video, enciende y se apaga, cambia el CPU, se te quemó, es lo más probable. Bien, creo que con esto ustedes ya tienen una base como para poder desarrollarse. Si tienen suerte, como le digo, de decir, encontré un MOSFET de estos dañado, van a poder reparar. Encontré un regulador dañado, apliqué tensión en la parte, en esta línea, levanté las bobinas, apliqué la tensión en esta línea y me calienta mi regulador, van a poder reparar. Si ustedes encuentran capacitores en corto, posiblemente van a poder reparar. A veces van a tener que cambiar CPU, a veces no. Pero ya con esto creo que van a poder realizar varias reparaciones en lo que es esta fuente de B-Core y ya se están haciendo una idea mejor de todo lo que vamos a enfrentar de acá adelante. Vayan estudiando, tomando notas, preparándose, y más adelante vamos, o sea, cuando vayan avanzando en el curso, van a poder ver los demás videos que ya trabajan sobre el osciloscopio, y si disponen de uno, van a poder aprender a detectar estas fallas de una manera mucho más eficiente, que es la que vamos a empezar a aplicar de acá adelante. Es la manera de trabajo que se va a estandarizar de acá adelante, porque hoy en día aplicar tensión en estos componentes es depender de la suerte. Espero que les haya gustado, seguimos, vamos con más videos.